Muy buenas, queridos amigos. Este es un vídeo corto, sucinto, para que ustedes vean, compartan, para que la gente se entere de lo que le hemos explicando día tras día en los directos del canal, analizando la situación de la política internacional, geopolítica, particularmente en la incidencia respecto a la guerra de Irán que va a tener en Europa y en España. Y de manera muy gravosa con el tema de las cadenas logísticas, de suministros, encarecimiento de los precios, inflación, incluso llegando no solamente al encarecimiento de algunos productos, sino a su escasez, racionamiento y por parte de la Unión Europea, adopción de medidas que tienen puestas en el cajón, listas para poner adelante de acuerdo con la agenda que lleva durante 45 años arrasando Europa la Unión Europea, en el contexto actual por haber una crisis, por haber una situación de escasez, como si fuera una cuestión sobrevenida y no realmente un ataque deliberado por parte de Estados Unidos y de Israel a Irán, generando unas consecuencias de una crisis económica, energética y comercial en algunos aspectos, y citando fuentes como Bloomberg, sin antecedentes ni precedentes. Damas y caballeros, lo primero que cabe explicar es que desde hace meses y desde Navidad les vengo explicando cómo Israel está empecinada en llevar a Occidente y particularmente a Estados Unidos una guerra con Irán. Ya les advertí en su momento de que si tenían caldera de gasoil, la llenaran hace pues 4 o 5 meses. De hecho, yo en directo, como pudieron ver, lo hice, ¿no? Para predicar con el ejemplo. Y desde hace 2 meses que se inició este conflicto, les vengo explicando cómo, de manera prudente, racional, hagan un pequeño acopio de alimentos imperecederos en su casa, pues desde luego pasta, arroz, cosas que digamos en conservas, puedan mantener durante meses, incluso durante años. ¿Por qué? En primer lugar, porque van a ahorrar dinero sí o sí, ya que el encarecimiento de todos los productos y desde luego los de alimentación está asegurado. O sea, no es una especulación, no es que igual pasa, no, eso va a pasar sí o sí. Lo que sí que también va a pasar con total seguridad es que algunos van a tener un precio de oro prohibitivo, y ahora les pondré algún ejemplo ya claro directamente que se puede observar, y en algunos casos algunos van a desaparecer, no va a haber. Y particularmente desde ya. ¿Por qué? Porque desde que se inició el conflicto, ahora hace casi 2 meses, este es el tráfico marítimo internacional en tiempo real. Estas son las cadenas logísticas de suministros a nivel marítimo. Esto también ocurre pues, a nivel terrestre, ¿no? ¿Qué sucede? Desde el momento en el que se cortó el estrecho de Hormuz al iniciarse el ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, los barcos tienen un lapso de tiempo desde que pasan por Hormuz hasta que llegan a destino. Pues bien, ese lapso pasa hoy. Es decir, los últimos barcos que salieron del estrecho de Hormuz antes del cierre del estrecho de Hormuz llegan en estos momentos a destino, descargan y a partir de mañana y del siguiente y del otro, los barcos que deberían haber estado siguiendo esta fila de hormiguitas, como bien pueden ver en el Cabo de Buena Esperanza, en el Canal de Suez, en el Canal de Panamá, dejarán de llegar a su destino. Y ahí tenemos, damas y caballeros, el gas, el petróleo, pero particularmente el 30% de los fertilizantes del mundo. Repito, el 30% de los fertilizantes del mundo. Y no solamente eso, sino que por la escasez que está habiendo de esta materia prima a día de hoy fundamental en la agricultura extensiva para alimentar a la población, es decir, a día de hoy la agricultura requiere forzosamente, podríamos entrar en debate de si debería o no debería ser así, pero a día de hoy forzosamente, para producir en el volumen en el que la demanda de alimentos del mercado mundial requiere y necesita, particularmente en Occidente, se necesita que esa agricultura sea provista de manera constante de unos fertilizantes químicos industriales. Si no están esos fertilizantes, la agricultura a día de hoy, tal y como está planteada, no producirá lo suficiente para la demanda que a día de hoy tiene el mercado global y particularmente, repito, el occidental. Bien, esto también ha hecho que los dos mayores productores de fertilizantes del mundo hayan dejado de exportar, es decir, de vender. ¿El primero cuál es? Rusia. Exporta el 40% de fertilizantes del mundo. Ha dicho que se acabó, que no vende más fuera. ¿Por qué? Porque ante la crisis actual que está habiendo y que va a haber, quiere asegurar el suministro de fertilizante para sus agricultores para la demanda de alimentos dentro de su país, como es lógico. El segundo, China, ha hecho exactamente igual. ¿Y cuál es el tercero y el cuarto? Pues Arabia Saudí y Qatar, ya que los fertilizantes son un derivado del nitrógeno, que también es un derivado del procesamiento del gas. Y estos países, sobre todo Qatar y Arabia Saudí, por el yacimiento South Pars, que está en el Golfo Pérsico y que comparten con Irán,
es la extracción de gas, también va a faltar ese gas, pero fundamental en la producción de nitratos y de fertilizantes que exportan estos países. Con lo cual, tenemos que los 4 mayores productores de fertilizantes del mundo o van a dejar de producir o directamente van a dejar de exportar. Y esto, aunque no sea una cosa inmediata, es decir, no es que para hoy y mañana ya tenemos que faltan alimentos y tal, porque habrá agricultores que hayan comprado ya, que tengan de la temporada pasada, que hayan comprado los que han salido ahora, estamos en temporada de siembra, pero paulatinamente, conforme vaya siguiendo la guerra, vamos a ver claramente cómo va a faltar un elemento esencial para la producción de alimentos en Occidente. Y esto es una cuestión que ya hemos avisando desde hace 2 meses, los que nos dedicamos a esto, queridos amigos. Y ya, llegado el momento en el que esos barcos dejan de llegar a puerto y a destino, ya la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nos dijo ayer claramente que 1/3 de los fertilizantes pasan por Hormuz. Si la perturbación persiste, la guerra iniciada por Estados Unidos y por Israel, el ajuste pasará, ¿ajuste de qué manera? A un posible racionamiento de alimentos. Esta señora ha dicho también que, de acuerdo con lo que ya ha pasado, no si continúa la guerra, no con lo que vaya a seguir sucediendo, sino que de acuerdo con lo que ya ha sucedido, vamos a una recesión de mínimo 2 años y lo que queda. Se han destruido en todo el Golfo Pérsico unas 80 infraestructuras estratégicas clave para el comercio mundial, sobre todo del sector de la energía, que tardarían de 1 año y medio a 2 años en ser reconstruidas. Es decir, que tardaríamos mínimo 1 año y medio o 2 años en que estos países volvieran a funcionar como antes del conflicto y a poder proveer a nivel mundial de estos recursos. Y el Banco Central Europeo directamente ya advierte del racionamiento de alimentos por parte de la Comisión Europea y de la Unión Europea por el conflicto en Oriente Medio. Y esto va a llegar, damas y caballeros. No solamente los riesgos de precios elevados y encarecimiento que los va a haber, sino de escasez. Y preponderantemente, repito, lo más grave, el tema de los alimentos. Pero tengan en cuenta que de los alimentos deriva también los piensos. De los piensos depende la ganadería extensiva actual, es decir, la carne. Con lo cual, vamos a ver cómo va a haber una cadena paulatina de un eslabón tras otro que va a ir fallando en cuanto a tal y como está configurado hoy en día a nivel global el sistema de oferta y demanda de este recurso fundamental comercial, como es el alimento básico para todos nosotros. Pero obviamente todo eso también repercute directamente en las cadenas logísticas que también están vinculadas a los alimentos, porque los alimentos hay que procesarlos, depende por lo tanto de la energía en el caso de España y de Europa depende del gas, va a faltar gas, pero también depende del transporte, producción, fabricación, y eso también se va a repercutir sobre el precio del producto, porque a nivel de combustibles también va a haber una escasez. Las cadenas logísticas y de transporte también se van a encarecer, y particularmente las grandes y las comerciales. Ya incluso hasta el queroseno se va a tener que compartir en un llamado plan de solidaridad que ha puesto la Unión Europea, porque, damas y caballeros, del 85 al 90% en el caso de algunos países de Europa del queroseno de las líneas aéreas europeas proviene directamente de Hormuz. Hay compañías ya que están cancelando centenares de vuelos. Muchos de ustedes, si tienen algún vuelo, habrán visto que les aparece un mensaje de: oiga, compré el billete por este dinero, pero pague un poco más por la subida del precio del combustible. Para decir, bueno, yo compré el billete a este precio, tendrán que mantenérmelo. Pero, ¿qué es lo que sucede, queridos amigos? Que la escasez está siendo tan brutal y tan repentina que algunas compañías aéreas es que hacen ya insostenible la flota actual y la cantidad de destinos actual. Es decir, como esto se mantenga y ya con lo que se ha hecho estos 2 meses, va a haber líneas aéreas que no solamente no van a tener queroseno, sino que van a tener que cerrar y van a ir a la quiebra. Lo que nos hablaban de un plan de solidaridad ya es claramente que los países de la Comisión Europea, von der Leyen, plantea a los países de la Unión Europea que van a tener que compartir el queroseno para asegurar el suministro. Es decir, que el suministro ya inmediato de ahora, ya a partir de ahora, no está asegurado para las líneas aéreas y para los vuelos, queridos amigos. La situación que se ha desencadenado es una situación muy grave. Es una situación gravísima. Lo venimos explicando desde hace 2-3 meses. En el canal, directo tras directo. Los medios de comunicación y sobre todo las autoridades europeas o no tienen plan
de contingencia o no tienen alternativa, pero desde luego vemos al personal bastante tranquilo para lo que se está desatando y lo que se va a poner en marcha. Ya, por ejemplo, les decía que voy a poneros un ejemplo. Pues el caso de los pistachos es un caso evidente. Los dos productores mundiales de pistachos son Irán y Estados Unidos. Al Irán haberse visto cerrado su comercio, solo queda Estados Unidos. Si van ustedes ahora a cualquier supermercado, plataforma comercial, a comprar pistachos, verán que es como comprar casi pepitas de oro. Esto va a pasar en muchos alimentos corrientes y algunos van a desaparecer. Al mismo tiempo que todo tipo de productos, no solamente los alimentos, se va a encarecer de manera exponencial y brutal. Algunas personas en Europa, con todo esto, y no les estoy exagerando, van a volver a saber lo que es no poder comer carne, pescado, que es un indicador también que ya estaba subiendo en Europa y particularmente en España por parte de la OCDE, un indicador de pobreza. Y en algunos casos también vamos a volver a ver personas que van a pasar hambre. Y esto sé que parece una exageración, pero damas y caballeros, es que los hechos son testarudos y los datos están ahí. Y los datos de fertilizante, de combustible, de gas, de petróleo que se han cortado van a tener unas consecuencias objetivas, claras ya, impepinables, que no van a poderse eludir en una serie de procedimientos y procesos comerciales de alimentos, cadenas logísticas de suministros comerciales, producción, etcétera, etcétera. Y de nuevo, los más damnificados de este conflicto, de esta guerra y de estas consecuencias vamos a ser ¿quiénes? Los europeos, queridos amigos. ¿Para qué? Bueno, pareciera que se busca por parte de Estados Unidos y desde luego de la élite que ha configurado y ha confeccionado el Estado de Israel que esto siga adelante y que se produzca esto y sobre todo destruir a las petromonarquías del Golfo Pérsico en beneficio de un proyecto que ya en su momento Netanyahu nos presentó antes, incluso el 7 de octubre en Naciones Unidas, como el New Middle East, el Nuevo Oriente Medio, con un gran Israel que fuera el único punto garante de paso de comercio y de trasiego de energía y de riquezas entre Oriente y Occidente. Todo esto lo tienen explicado en un directo muy pequeño sucintamente que les pido que vean que está aquí. Aquí tiene el botón de suscripción, si no lo están, suscríbanse, denle me gusta, compartan el vídeo, nos vemos en los sucesivos, entonces salud y libertad colectiva.